Amigos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que tú me escuches. Nuestro canal, La Palabra de Dios dice, y hoy continuaremos con nuestro estudio del libro de Apocalipsis. Estamos yendo al capítulo número 3 y como vamos capítulo por capítulo, aunque verdad que aquí tengo una pequeña rata en el post-it, pues seguramente lo vamos a corregir los próximos días. Vamos a hablar del capítulo número 3. ¿Vale? La iglesia de Sardis, ¿vale? Pero antes de empezar este estudio, os invito a hacer una pequeña oración ahí en tu casa o en donde tú te encuentres. Amante Padre que moras en los cielos, te damos gracias porque nos amas, porque nos quieres, porque perdonas nuestros pecados, Señor, y porque nos permites meditar en tu palabra. Ilumina a aquellos que nos ven, Señor, y dirige los pasos y bendice los hogares de las familias que están aquí presentes, Señor. Te lo rogamos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis amigos, hemos visto ya el capítulo número 2, hemos visto el capítulo número 1, entramos en el capítulo número 3. Bueno, y como esto es bastante largo, pues sí te invito a que veas la lista de reproducción, ahí encontrarás varios videos donde vamos sin prisas, pero sin pausas, desglosando el libro de Apocalipsis. Vale, vamos a pasar en este caso a la siguiente diapositiva. Vale. Como habíamos hablado, por ejemplo, las 7 iglesias, en este caso, vamos a hablar de Sardis, y como hemos dicho en otros capítulos, las 7 iglesias no solo simbolizan directamente a las iglesias que vivieron en ese momento en Asia, sino también tienen una aplicación de forma personal en las personas, porque hay promesas personales. Y luego también se aplica a las épocas de la iglesia hasta la segunda venida de Jesús. Entonces ya hemos pasado a la iglesia de Efeso, que es la iglesia de los apóstoles, la Esmirna, la de persecución, la iglesia de Pérgamo, donde empieza lo que dijo el apóstol Pablo, que empezaría la apostasía. Luego tenemos la iglesia de Tiatira, donde surge la reforma y sobre todo la figura de Martín Lutero y otros reformadores que lo veremos más adelante. La iglesia de Sardis, pues tiene la parte de la reforma, pero otra parte donde la iglesia, pues digamos que ¿cuál es una palabra adecuada? Se acostumbró a estar tranquila, a no recibir persecución, porque la época de los 1260 años, que lo habíamos visto en el capítulo anterior, pues fueron tiempos de persecución, y cuando hay persecución, la fe se aviva. Pero cuando vienen los tiempos de prosperidad, digamos que creo que inconscientemente nos dejamos llevar. Y luego venimos a la época del fin, donde encontramos pues lo ni tibio ni caliente, ¿no? En donde aparece, por ejemplo, uno de los errores muy graves que se llama el Evangelio de la Prosperidad, que hace pensar a la persona que está rica, pero está pobre, ciega y desnuda. Vale. El post-it con referente del Evangelio de la Prosperidad es porque refleja una sociedad que le interesa más los beneficios mundanales que el premio o el galardón espiritual, que es la vida eterna, que está basada en Cristo Jesús. Entonces, por eso hemos utilizado este símbolo, ¿vale? Vale, entonces vamos a ir, ¿de dónde empieza esta época? Empieza del 1517 a 1755, es la época de los reformadores, pero también es la época de un tiempo de apatía espiritual. Y lo vamos a ver porque así lo explica la Biblia. Apocalipsis 3.1. Dice así el primer versículo. Escribe, vamos a ponernos aquí el puntero láser para que tú puedas tenerlo mucho mejor. Apocalipsis 3.1 dice, escribe el ángel de la iglesia de Sardis. En Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Muy curioso que dice que tiene nombre del que vive, o sea que son cristianos, pero están muertos, ¿vale? Entonces hay que preguntar, ¿y por qué ha pasado eso? Vamos a ir desglosando el detalle este. Los 7 espíritus, porque la primera cosa que aparece son los 7 espíritus de Dios. ¿Cuáles son esos 7 espíritus? Pues si volvemos a los capítulos 1 al 4, por ejemplo, de Apocalipsis, dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, y que era, y que ha de venir, referencia a Cristo. Y de los 7 espíritus que están delante del trono.
Como lo hemos visto en otros capítulos, los 7 espíritus que están delante del trono es el Espíritu Santo, ¿sí? A eso se refiere con los 7 espíritus, ¿sí? Y Apocalipsis 4:5 también, cuando veamos este capítulo más adelante, dice así: y el trono salían relámpagos, truenos y voces, que en este caso son ángeles, una categoría de ángeles, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. O sea que delante del trono de Dios, que se encuentra en el lugar santo, pues está el Espíritu Santo, representado a través de 7 espíritus. Entonces, eso es lo que nos está reflejando el capítulo número 3, versículo 1, dice: el que tiene los 7 espíritus de Dios. ¿Sí? Está hablando el que tuvo el poder del Espíritu Santo en su vida y por eso fue que venció, que es en este caso Cristo Jesús, es el que habla a la iglesia. Entonces, si en este caso el mensaje que dice el que tiene los 7 espíritus de Dios, significa que a esta iglesia lo que le hace falta es el Espíritu de Dios, porque el que les habla es el que tenía el Espíritu de Dios y por eso fue que venció en la tierra. Entonces, el que dio ejemplo les está dando ¿cómo se llama? La llave para poder arreglar su problema, porque dice que están muertos. Entonces, ¿qué le hace falta a esas iglesias? El Espíritu de Dios. Apocalipsis 5:6 dice: y miré y vi que en medio del trono y los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero, que es Cristo, como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Entonces, este Espíritu Santo, y bajo su poder, fue el que Cristo lo utilizó, ¿sí?, para que él poder vencer, en este caso a Satanás, en un terreno que es el mismo que el tuyo y el que el mío, porque la Biblia nos habla de la perfección, es decir, el vencer en Jesús. Entonces, cuando nos habla de vencer en Jesús, nos hace ver que podemos triunfar al pecado si el Espíritu Santo gobierna nuestras vidas, ¿vale? Eso es lo que nos está comentando. Y luego dice el que tiene las 7 estrellas, dice así también, ¿no? Y las 7 estrellas. Apocalipsis 1:20 dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros, dice así, 2 puntos: las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces aquí las 7 estrellas, como dice así, son los ángeles a los cuales Dios les mandó el mensaje. Entonces, aquí el que se presenta delante de la iglesia de Sardis es el mismo que sigue escribiendo a las otras iglesias, a la de Efeso, a la de Esmirna, a la de Tiatira y a la de Pérgamo. Entonces, es el mismo Cristo. Le dice que tienes nombre de que vives y estás muerto. Vamos a ver en qué sentido está muerto. Isaías 4:1, creo que este versículo representa bastante bien lo que nos dice aquí. Echarán mano de un hombre 7 mujeres. Recuerda, 7 mujeres, cuando habla de mujeres en la Biblia, se está refiriendo a iglesias. Entonces, hay un hombre que tiene 7 mujeres en aquel tiempo diciendo: nosotras, le dicen esas mujeres, comeremos nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas. Cuando utiliza el término vestiremos de nuestra ropa, se está refiriendo de que esas iglesias trabajan en su propia justicia, no en la justicia de Jesús, ¿sí? Porque recordemos que, por ejemplo, Adán y Eva, después de caer, hicieron sus propias ropas, o sea, quisieron en su justicia justificarse delante de Dios. Y cuando el hombre come su propio pan, es decir, sus propias ideas, y vive su propia justicia, pues directamente es como dice el versículo, está muerto. Entonces, estas 7 iglesias dice: déjanos que comamos nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas. Y le dice así: solo permítenos llevar tu nombre y quita nuestro oprobio. Vale, entonces déjanos que hagamos lo que nosotros queramos, pero permítenos llamarnos cristianas. Entonces aquí nos habla de un tiempo, aunque la reforma venía detrás, pero dado que ya dejó de haber persecución, la gente se dejó ir y simplemente conservaban el nombre de cristianos, pero se perdió lo que trajo consigo la reforma. Santiago 2:26 dice: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. La misma idea. También dice en 2 de Pedro 2:20: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo,
por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Entonces, estamos viendo esa condición. Por eso es que nos está mostrando esto en la Biblia. Y esto es fácil de buscar si tú utilizas una concordancia y te pones a buscar palabra por palabra. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse del cielo. O sea, después de que estaba la puerquita súper limpia, va y vuelve a ensuciarse otra vez. Que después de que te salve, vas y vuelves a las andadas. Entonces se refiere a eso. Esa es la época. Después de lo que pasó la reforma, tú vuelves a las mismas. Vale. Primera de Pedro 4:6 dice: porque por esto también han sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en el espíritu según Dios. Los muertos, este texto lo saqué también porque cuando la gente busca a estos muertos, da a entender que le predicó a los que están en la tumba. O, bajo el prisma cristiano católico, aquellos que se han ido al infierno o al cielo. Pero si revisamos la escritura, la Biblia dice que los muertos nada saben, se acabó su odio, su pensamiento se terminó. Entonces, ¿en qué sentido se está refiriendo que se predicó a los muertos? Jesús dijo en el Evangelio: dejad que los muertos entierren a sus muertos. Y cuando se refiere al muerto, es aquel que no tiene pues la gracia de Dios o no recibió el conocimiento de Jesús, ¿sí? Pero cuando el Espíritu entra en ellos, es decir, el conocimiento de la salvación y de la gracia, pues empiezan a vivir. Entonces se está refiriendo en este caso a las personas que no han recibido el Evangelio, por eso dice, predicando el Evangelio a los muertos, ¿sí? Es decir, que si tú nunca has conocido a Jesús, la Biblia te considera a ti un muerto, porque no conoces, pero en cuando entra el Espíritu de Dios y el conocimiento, vuelves a la vida. Por eso dijo Nicodemo: debes nacer de nuevo, ¿entiendes? Vale. En Mateo, el versículo que había dicho antes era el de Mateo 8:22. Jesús les dijo: sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. A eso se está refiriendo con el tema de los muertos. Vale. Ahora, esta parte que vamos a ver ahora es toda esta línea del tiempo que viene desde la iglesia de Tiatira y se va a adentrar a este tiempo a la iglesia de Sardis. Entonces, este es un video que yo te lo voy a dejar el enlace en la descripción para que tú lo mires. He tenido que recortarlo porque, bueno, como hay los derechos de copyright, de hecho no vamos a poner ni la música, solo vamos a ver las imágenes porque son muy interesantes. Y vamos a ir relatando, vamos a ir comentando el video. A ver si esto nos deja. A ver. Por algún motivo no nos deja. No. A ver, un momentico, mis estimados amigos. Funcionar. Bueno, pues nada. Esta línea del tiempo, yo te voy a dejar el video en el enlace, ¿vale? Del directo ahora. Lo que nos relata es todos los reformadores que han ido pasando, porque este es un video que hace recordar los 500 años de la Reforma. Entonces, para que tú veas todos los reformadores que se fueron levantando desde la época de Tiatira, entrando hasta la época de Sardis. Entonces, no solo ha sido Martín Lutero, porque es el nombre que por lo general más nos suena, sino que a través de las épocas, los reformadores surgieron y gracias a ellos podemos tener la Biblia en varios idiomas, lo que antes no se podía. Muchos de ellos perdieron su vida en la hoguera o fueron condenados, pero aquellos que el Señor, en su infinita misericordia, permitió que pudieran seguir, han permitido que hoy exista lo que se llama los protestantes, ¿vale? Pero este sistema, el sistema papal, surgió después de la contrarreforma, es acabar con ellos no solo desde afuera, sino desde adentro. Y eso ha pasado hasta el día de hoy. Así que yo te voy a dejar el enlace para que tú puedas observar
este video que es muy interesante, que se llama así, Línea del Tiempo, ¿vale? Así que dado que nos ha fallado aquí el directo, pues no lo echaremos. Bueno, pero yo te digo, te invito a que lo mires porque lo dejaré abajo en la descripción donde tú lo puedas ver. Apocalipsis 3:2. Dice el versículo, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir porque no se han hallado tus obras perfectas delante de Dios. Vale, ahora, después de que lo dice que está muerto, la segunda cosa que le advierte es, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. O sea, si ya se murió una parte de ti, pues mira que no se muera bien las otras. ¿Por qué dice? Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. No dice la palabra, sé vigilante, tener nombre del que vive, pero estar muerto. También lo dicen en Marcos 13, 33, 37. Mirad, dice, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos, y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, dice, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no haya salido durmiendo, y lo que a vosotros digo, a todos los digo, velad. Vale. Es interesante que ya he utilizado, o sea, el versículo número 2 dice, sé vigilante y afirma las otras cosas, ¿vale? Y cuando tú encuentras la palabra velad, siempre va asociada a la venida de Jesús, ¿vale? Ahora, no solo eso, sino que en esta época va a suceder algo con referente a la venida de Jesús, ¿vale? Entonces va a surgir un movimiento que va a hablar acerca de la venida de Jesús, ¿vale? Por eso dice, sé vigilante y afirma. Entonces, ser vigilante y velar son palabras que son símiles, ¿vale? Y luego te dice, afirma. En el Salmo 86, 11 al 12 dice, enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad, afirma mi corazón para que tema tu nombre. Cuando dice afirma, trata de estar en armonía con la palabra de Dios. Entonces dice, te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón y glorificaré tu nombre para siempre. Vale. Entonces, Santiago 5:8 dice, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Entonces, cuando aparece la palabra afirmad, ¿sí? Se refiere a eso, a estar ahí arraigados a la fe con Dios. A eso se está refiriendo siempre el afirmad. Afirmad vuestros corazones. Vale, en la siguiente encontramos el libro de Proverbios. Vale, ok. En Proverbios 16, 1 al 3 dice, del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Y dice así, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Entonces, si tú ves, cuando aparece la palabra afirma, se está refiriendo a esa conexión, a esa consagración que tienen que hacer los hombres con Dios. ¿Sí? Pues afirma tu corazón, afirma vuestros corazones, encomienda a Jehová para que sea afirmado tus pensamientos. Entonces, cuando dice el versículo 3:2, sé vigilante y afirma, eso está refiriendo. Vigilante está asociado a la venida de Jesús, afirma es que estés listo para ese momento, ¿sí? Y estas dos cosas van juntas, el velad y el afirma, ¿sí? Van bastante juntas. Porque luego dice, están por morir, ¿vale? Santiago 17 así también dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma, ¿vale? Y en Santiago 2:20, más quiere saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Vale, entonces, si volvemos de nuevo al contexto anterior, o sea, lo que nos está explicando es a qué se debe que estas personas tienen nombre del que vive y están muertas. Es porque les falta el velad, es porque les falta el vigilad y es porque su fe es muerta. ¿Y por qué es muerta? Porque no tiene obras.
¿vale? Entonces, esta es la época, entonces, a pesar de que vino el tema, cuando tú ves el video de la reforma, entenderás que la gente venía fruto de esa persecución, que en este caso, con esta persecución que venía de parte del, en este caso del dominio papal, a ellos les permitía estar firmes y estar siempre vigilantes, sabiendo de que pues mañana podía correr su vida a peligro, pero eso los permitía estar más firmes en la fe. En cuanto se dio eso, pues el hombre se relajó, que es algo que siempre sucede cuando hay prosperidad, y se dejó de vigilar, se dejó de afirmar, se dejó de hacer obras. Entonces tenemos el nombre, tenemos una generación que tiene el nombre del que vive, pero está muerta, ¿vale? Y también dice luego, y he hallado, dice, ¿vale? Es otra palabra interesante. En 1 Corintios 4, 2 al 5 dice, ahora bien se requiere a los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado, por vosotros o por tribunal humano. Ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzgues nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces cada uno reciba su alabanza de Dios. Entonces, cuando dice se hallado, ¿sí? Se refiere al momento en que Cristo, pues, diga en su juicio, pues, halle que seas justo delante de él, ¿vale? Entonces, justamente cuando se hallado va asociado justamente a ese juicio que Dios hace a las personas para pesarlos en balanza. Vamos a ver otro también otra palabra que se encuentra, otro versículo que tiene la palabra hallado. Esta es la interpretación del asunto. Este es el capítulo de Daniel, donde Belsasar, pues a pesar de que su abuelo ya había conocido de Dios, en este caso Nabucodonosor, él no siguió sus pasos. Entonces, él utilizando los vasos consagrados de Dios, pues se tomó el atrevimiento de celebrar una fiesta con los vasos sagrados. Entonces, Dios obviamente manda la mano y escribe lo que pone aquí, Mene Mene Tekel Uparsin. Entonces, cuando Daniel le interpreta, dice estas palabras. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falta. Entonces, cuando aparece la palabra fuiste o la palabra hallado, fuiste hallado, se está refiriendo a un contexto de juicio. Lo mismo que nos dice aquí. Los administradores, requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. ¿Sí? Entonces él dice, yo estoy en mi conciencia tranquila, ¿sí? Porque Dios manifestará lo oculto, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y las intenciones de los corazones. Entonces, esa palabra se refiere a eso, a un juicio. ¿Vale? Entonces, mis estimados amigos, vamos a quedarnos aquí. Y bueno, les pido mis disculpas por las interrupciones y porque el video nos ha fallado. Pero yo te invito a que el siguiente video nos pueda seguir, porque ya teniendo en cuenta este detalle, vamos a continuar con la siguiente parte, que es el versículo 3.3, donde nos habla justamente de que vendré sobre ti como ladrón. Sí, y justamente estas palabras tienen que ver con la segunda venida. ¿Vale? Entonces, porque en este tiempo va a surgir un movimiento que hable de la segunda venida de Jesús, ¿sí? Así que vamos a ver eso. Así que yo te invito a que te puedas suscribir, a que me tiendas una disculpa por las pequeñas interrupciones que hemos tenido. Te invito a que le des like si te ha gustado y que revises nuestra lista de producción. Te invito a que nos acompañes en el próximo video y te deseo lo mejor hoy en este día. Así que un saludo muy cordial. Bendiciones. Hasta pronto.